Y lo que decíamos, por supuesto, hablamos de la salud, hablamos con infectólogos, hablamos con todo tipo de especialistas en este momento de emergencia sanitaria crítico que estamos viviendo en este momento, pero también qué pasa con el impacto en el comportamiento, en esa otra área que por supuesto también nos afecta. Es de lo que vamos a estar hablando con nuestra próxima invitada. Se trata de Alejandra López Gómez, que es directora del Instituto de Psicología de la Salud de la Universidad de la República, que es integrante también del Observatorio Socioeconómico y Comportamental. Justamente del área socioeconómica ya hemos hablado en diversas oportunidades acerca del impacto que está teniendo esta situación, pero desde el área comportamental es sobre lo que vamos a hacer foco en esta entrevista. Bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a la audiencia, un gusto estar con ustedes. El gusto es todo nuestro y si le parece, me gustaría empezar por eso, una evaluación de su parte de este momento que estamos viviendo, de esta crisis con este pico de casos y su impacto en el área comportamental del ser humano. Bueno, nosotros en realidad yo voy a hablar en nombre de un trabajo colectivo, como ustedes saben, el campo del conocimiento son procesos que se realizan en equipos, en grupos. El Observatorio Socioeconómico y Comportamental, que es una iniciativa creada a fines del año pasado y que impulsamos desde enero de este año, viene desarrollando, justamente estudiando esta dimensión que ustedes mencionaban, que tiene que ver con cómo nos comportamos las personas frente a la pandemia, frente a las medidas de protección, cómo percibimos esta realidad, cómo percibimos el riesgo, en qué medida esas percepciones están relacionadas también con la percepción sobre las medidas no farmacológicas, en qué medida esas medidas no farmacológicas son percibidas como eficaces o no por parte de la población. Bueno, empezamos a estudiar esta dimensión de los comportamientos, porque en verdad las epidemias o las pandemias, como todos sabemos, son fenómenos biológicos, pero también son fenómenos sociales y también son fenómenos psicológicos, y los comportamientos de las personas, pero también de los colectivos, juegan un papel muy importante en cómo podemos efectivamente frenar el avance de la pandemia o en cómo podemos acelerar los procesos de las pandemias. Entonces hay una relación muy importante en cómo nos comportamos con el comportamiento del virus, digamos, ¿no? Es decir, no podemos separar el comportamiento de los humanos, de las interacciones humanas, con el cómo se va desarrollando la pandemia. Y esto es lo que empezamos a estudiar, esta dimensión de los comportamientos, porque nos parece que es muy importante para poder tener una comprensión, les diría, más integral del fenómeno y una contribución desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, a comprender el fenómeno en su complejidad, que tiene que ver, en definitiva, con el factor humano de la epidemia, ¿no? Que es decir, colocar esa dimensión de las personas y sus interacciones en el centro de la epidemia. ¿Y cuáles serían esos principales hallazgos? Porque también el impacto en el comportamiento es lo que marca mucho lo que se va a hacer, lo que el ser humano va a acatar, si se va a vacunar, si va a cumplir con las medidas no farmacológicas. ¿Qué es lo que están viendo al día de hoy y en base a la evolución desde el comienzo de la emergencia? Bueno, en realidad nosotros tenemos un primer estudio que es bastante reciente, les diría que es de febrero de este año, en un momento en el cual el país tenía unos 400, 600 casos por día, en una semana, la semana del 7 al 21 de febrero. No se había en el Uruguay estudiado hasta entonces cuál era ni la percepción del riesgo de la situación que teníamos los uruguayos, ni tampoco cuál era la percepción de la efectividad de las medidas. Es decir, si era efectivo ponerse el tapabocas o no ponérselo, si era efectivo ir a quedarse en casa o no era efectivo, en fin. Esto lo empezamos a medir en febrero de este año y algunas cuestiones que son interesantes. Por un lado, la población en general está preocupada por la situación. Probablemente los móviles de esa preocupación sean diferentes. Voy a poner el ejemplo de que se hablaba en el comentario anterior, antes de que yo entrara a nota. Es decir, hay uruguayos que están pasando realmente muy mal desde el punto de vista del impacto socioeconómico que ha tenido esta pandemia en sus vidas cotidianas.
Otros han tenido impactos en sus vidas de relacionamiento humano, en este distanciamiento físico que se ha transformado en distanciamiento social o en aislamiento. Es decir, la población está preocupada y de hecho los resultados que tenemos nos dicen que la mayoría de la gente está preocupada o muy preocupada por la situación del COVID. Es decir, puede parecer una obviedad, pero sin embargo es importante tener claro que tenemos una población que está atenta y preocupada de lo que está pasando. Ahora bien, cuando nosotros preguntamos sobre cuál es la probabilidad, es decir, la preocupación tiene que ver también con las emociones, ¿no? Es decir, la preocupación está vinculada con los afectos y con las emociones. Las personas, cuando nos preocupamos por algo, es porque realmente esto tiene un impacto de alguna manera emocional también en la situación que estamos viviendo. Ahora bien, cuando nosotros preguntamos sobre cuál es la probabilidad de que se enferme o se contagie en los próximos 6 meses, allí ese porcentaje desciende. Es decir, las personas, un tercio de las personas temen o entienden que podrían contagiarse en los próximos 6 meses y la mitad piensa que es probable que sus familiares o sus amigos, personas cercanas, se contagien o se enfermen de COVID en los próximos 6 meses. Sí, ahí ya hay una distancia entre esa preocupación general importante que nosotros vemos en la población con respecto a lo que está pasando, con relación a qué me puede pasar a mí o qué le puede pasar a la gente que me rodea, más próxima, a mi familia, a mis amigos. Entonces, estos son indicadores que son interesantes tomarlos en cuenta, mirarlos, porque tienen que ver con en qué medida percibimos ese riesgo y el riesgo de la situación, porque la percepción del riesgo de la situación está en la literatura internacional, en todos los estudios que hay disponibles, está relacionado con el desarrollo, digamos, de comportamientos más protectivos, ¿no? De cuidado, de autocuidado, de mutuo cuidado, de cuidado de los demás. Entonces, es importante saber en qué medida percibimos que estamos frente a una situación de riesgo como población, pero también a nivel personal, porque eso está vinculado a en qué medida podemos desarrollar comportamientos de protección o comportamientos de riesgo. Claro está que luego el desarrollo de estos comportamientos, el poder comportarnos de manera más o menos protectiva o más o menos riesgosa, está también directamente relacionado con las condiciones en las que transcurre nuestra vida cotidiana y cuáles son las actividades que efectivamente necesitamos llevar adelante y desarrollar y cuáles son aquellas que podemos efectivamente dejar de hacer o ponerlas en un paréntesis como forma de protegernos. Y ahí las situaciones socioeconómicas, por eso también los comportamientos están muy relacionados con lo socioeconómico, con este nivel socioeconómico. Esos comportamientos están vinculados a cuáles son nuestras condiciones y nuestras posibilidades reales de poder sostener o llevar adelante determinadas medidas de protección, digamos, ¿no? Que minimicen o desaceleren el ritmo de los contagios a nivel poblacional. Entonces, la dinámica socioeconómica, la dinámica comportamental están relacionadas fuertemente y es muy importante mirar el conjunto de las dimensiones de la pandemia para poder entender cuáles son aquellas medidas que pueden ser percibidas como más efectivas y por qué por parte de la población y en qué medida, por lo tanto, pueden ser efectivamente llevadas adelante, sostenidas, son factibles de ser cumplidas, podríamos decir, por la población en estos momentos. Ya tenemos que despedirnos, pero brevemente se está realizando un nuevo estudio en estos últimos meses de cara al cambio de la situación. ¿Y cuándo estarían los resultados? Sí, nosotros estamos implementando este estudio desde el Observatorio Socioeconómico y Comportamental con la Usina de Percepción Ciudadana, un emprendimiento del PNUD, junto con la Diaria Datos y docentes del Instituto de Estadística de la Universidad de la República, y estamos haciendo un nuevo estudio, está terminando este próximo domingo, de recolección de datos, donde vamos a tener, en este contexto, con 2.600 casos, cómo los uruguayos vemos la realidad hoy, cuál es nuestra percepción de la situación de riesgo, cuál es la adherencia a las medidas no farmacológicas que tienen que ver con estas
este conjunto de medidas que se han ido instrumentando en el Uruguay y en otros países que en Uruguay no necesariamente aún se han instrumentado. Y nos va a dar una foto actual del momento de hoy, pero también nos va a permitir comparar qué pasaba en febrero y qué pasa hoy, digamos, cómo vamos, si es que va cambiando nuestra percepción del riesgo de la situación y por lo tanto nuestra opinión sobre las medidas que se vayan instrumentando. En un momento donde también hay que decirlo, en primer lugar, estamos en un momento como nunca antes de la pandemia en el Uruguay, la realidad también es muy dinámica, y la relación entre los comportamientos que las personas tenemos, que los grupos sociales tenemos, y las medidas que se implementan, son cuestiones que tenemos que mirarlas en cómo se afectan mutuamente, digamos, porque efectivamente la percepción que tenemos sobre la realidad, los comportamientos que llevamos adelante, desde aquellos a nivel familiar, con nuestros grupos más próximos, hasta aquellos que tienen que ver con cuestiones sociales más amplias, tienen directamente una relación con cómo se comporta o se comportará luego la dinámica epidemiológica, la dinámica del virus, digámoslo en estos términos. Entonces, vamos a tener una nueva medición ahora en marzo, estamos terminando ya. Nosotros pensamos que para los próximos días, después de la Semana de Turismo, vamos a tener unos resultados para poder compartir con ustedes, con la ciudadanía, con todos aquellos que tengan interés en tener esta información, que a nuestro criterio es muy útil para poder ir mirando con algunas evidencias cómo nos estamos comportando, pero también cómo estamos percibiendo la realidad de los uruguayos y cómo vamos moviendo la aguja, digamos, de alguna manera, en términos de nuestros comportamientos y nuestra adherencia a las medidas no farmacológicas. Entonces, esperamos poder compartir esos resultados en los próximos días y estamos por ello a disposición de ustedes y también de la ciudadanía para poder conversar sobre estos asuntos. Muy bien, estaremos atentos entonces. El agradecimiento enorme para Alejandra López Gómez. Recordemos que es la directora del Instituto de Psicología de la Salud de la Universidad de la República e integrante de este observatorio. Muy amable y que tenga una buena jornada, Alejandra. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos a poder compartir estos resultados de investigaciones. Muchas gracias. Muy amable. Cerramos por aquí la entrevista.